Pasó una de las noticias de la jornada, el príncipe Harry, que asegura en su nueva biografía que fue atacado físicamente por su hermano William durante una pelea sobre Meghan Markle. Para hablar de toda esta polémica que involucra a la realeza, estamos con José Manuel Cerda, doctor en Historia Medieval, académico de la Universidad San Sebastián y también autor del libro, ahí, Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. José Manuel, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, José Manuel, ¿cómo entender el contexto, no solamente del libro que va a salir, que ya salió en España, ya se va conociendo varios extractos, hoy día salió en el The Guardian, y también lo conversamos muchas veces, la serie que salió sobre ello. ¿Cómo entender qué hay detrás de esto, de Harry, todos estos mensajes, algo que siempre se manejaba esta información tan pétrea, y ahora estamos conociendo todo? Sí, bueno, yo creo que hay una mezcla de factores acá. Hay un asunto conocido, una receta conocida en la monarquía británica. Le pasó a la princesa Margarita, que fue, entre comillas, una segundona con respecto a su hermana, la Isabel II, que ejerció todo el protagonismo, todo el poder y quedó en la sombra. De hecho, el libro de Harry se llama En la sombra. Por lo tanto, él está mirando un referente anterior, está mirando lo que pasó con su madre, que también concedió una serie de entrevistas en los años 90 que fueron muy explosivas. La última que dio dejó... La última no dejó persona con cabeza, digamos, y fue una catarsis para ella, para la princesa Diana. Y por lo tanto, él que ya está más adulto, que está casado, que está viviendo en Estados Unidos, que siente la libertad de no ser parte de la familia real, está haciendo exactamente lo mismo que hicieron antecesores que él, su madre, su tía abuela, que se vieron relegados, es decir, que estuvieron en un segundo plano y por lo tanto llega un minuto donde ellos quieren un poco más de pantalla, quieren más protagonismo. En países como Estados Unidos funciona bastante bien la industria de la victimización y por lo tanto contar intimidades y cosas así como de la relación en la realeza es algo que siempre va a vender y Harry y Meghan lo saben muy bien. ¿Qué hubiese opinado la reina de esto? Yo creo que la reina estaría muy triste. No es mala pregunta. Yo creo que la reina estaría muy triste porque si hay algo que une al príncipe Guillermo con el príncipe Harry, a pesar de las peleas que han tenido y que se han gritado y las diferencias importantes que tienen, es justamente el amor y el cariño por su abuela. La relación de ellos con sus padres es distinta, con Carlos y con Diana y con Camila también. Pero yo diría que la relación que tuvieron con Isabel II es muy potente porque ella hizo de madre algunas veces, por todo el problema que hubo entre Carlos y obviamente Diana, los trató muy bien y a pesar de que fue una persona a ratos bastante fría con ellos, el cariño que ellos dos le expresaron en el funeral estuvo a la vista de todos. Y de hecho yo creo que la figura de Isabel II logró unir y acercar a Harry y a Guillermo bastante. ¿Cómo fue la relación o cómo ha sido la relación de ellos dos, de estos dos hermanos? Una relación súper mediática, por lo menos... se ven siempre juntos, se vieron siempre juntos. ¿Se llevan bien? ¿O siempre hubo, no es hablar de rivalidad, pero siempre entre los hermanos van a haber conflictos? Es normal esto que se agarran a coscacho, no es novedad. Sí. Pero ellos, ¿cómo se llevan? ¿O qué se sabe de la relación de ellos dos? Porque nunca se ha hablado mucho de la relación de ellos dos. Sí, bueno, lo primero es decir que obviamente que los hermanos se peleen, es una cosa totalmente natural. No. Harry dice en su libro que Guillermo le gritó, o sea, la cantidad de veces que yo me he gritado con mi hermano y nos queremos mucho, digamos, mi hermana completamente. También hay una agresión física, parece que hubo un empujón, después Guillermo se acercó a pedirle perdón, o sea, estamos hablando de cosas bien normales dentro de una familia. Bien cotidiana, digamos, pero que sacadas a la luz en una biografía, en el minuto en que estamos, obviamente que es una iniciativa comercial como muy conveniente. La relación entre ellos fue siempre muy buena, pero yo diría una cosa, la muerte de Diana afectó al príncipe Harry de una manera muy distinta que al príncipe Guillermo. ¿En qué sentido? En el sentido que era más chico, era mucho más chico. Cuando uno los ve los dos caminando en el funeral de Diana se da cuenta de una diferencia importante. Harry tuvo una depresión muy importante después de eso, que lo llevó a hacer algunas cosas un poco díscolas, digamos, como disfrazarse de nazi, en una fiesta. Aspirar vodka, ¿cuántas cosas? Exactamente. En cambio, Guillermo siguió un camino distinto. Recibió la muerte de su madre con un poco más de madurez, quizás con una visión un poquito más de Estado, aunque era su madre. ¿Está la lógica ahí de sucesión también? Está la lógica de sucesión, exactamente. Yo creo que en la monarquía se preocuparon de cuidar a Guillermo un poco más sabiendo que iba a ser futuro rey. ¿Y al otro? Y al otro, claro, spare. Es que lo que pasa es que en inglés hay un dicho muy antiguo que es the heir and the spare, que es el heredero y el repuesto.
Spare, y de hecho el libro de Harry en inglés se llama Spare, que significa un repuesto, que es como cuando tú te compras algo y compras un repuesto por si te falla. Claro. Entonces el título lo dice realmente todo, porque la traducción que pusieron en el título al castellano es como en la sombra, que es un poquitito más críptico, pero Spare es como spare parts, o sea, es realmente lo que sobró, lo que está en la banca por si el titular se lesiona. A ver, si uno comparase a los dos hermanos y uno dice, ¿dónde quizás está más el alma de su madre? Uno podría sentir que está más en Harry, pero puede ser que está en él porque al otro lo han siempre fijado como rey y no puede salirse de ciertos estándares, ciertos cánones, o Harry definitivamente siempre ha sido algo más cercano a su madre. Uno lo ve que es un ser humano más humano, no es tan tanto en las alturas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, un poco lo que decía al principio, lo mismo pasa con Margarita, lo mismo pasa, por ejemplo, con Eduardo VIII. Eduardo VIII fue un rey súper carismático que lo forzaron a abdicar el año 1937 porque tuvo un amorío con Wallis Simpson, que era, digamos, una relación inaceptable en la Inglaterra de esa época. Por lo tanto, si tú miras esos ejemplos del pasado, por eso que un poco, yo creo que es muy importante ver la historia, porque cuando uno ve el presente, todo le parece catastrófico, claro. Todo le parece que la monarquía va a entrar en crisis. La película completa tiene muchas cosas. Exactamente, por eso que la serie de Crown es muy importante, y yo en estos meses he estado escribiendo un libro, digamos, que se refiere justamente a la historia, al origen de la monarquía, para que las personas puedan entender todo lo que está pasando ahora, pero con perspectiva un poco más histórica. Intentamos justamente el libro que escribiste, ¿en qué profundizas? Cuéntanos un poquito de la historia. Sí, bueno, el libro partió justamente porque yo veía que la prensa me hacía muchas preguntas sobre la monarquía. Es un tema que genera bastante fascinación. En Chile siempre ha provocado fascinación la monarquía y la inglesa. Exactamente, pero especialmente la inglesa. Si tú te fijas, las otras monarquías, por ejemplo, la monarquía de Bélgica, hay gente que no sabe que hay reyes en Bélgica, o Holanda, pasan completamente desapercibidos. La monarquía británica genera una fascinación especial y eso tiene que ver con sus ritos, con sus protocolos, con sus tradiciones. Entonces yo quise escribir un libro sobre la coronación, no solo porque se viene una coronación el 6 de mayo, sino que porque la coronación resume la monarquía británica. O sea, es una muy buena forma de ver toda la historia, el origen de la monarquía, todo el sentido, y explicar por qué la monarquía británica genera esa fascinación. O sea, en ese rito se entiende todo lo que estamos hablando. Todo, prácticamente todo. Por eso que el libro toma como foco el rito de coronación, que es un rito que puede durar 2 horas, pero en el que se resumen 1000 años de historia, de sucesiones dinásticas, de conflictos. El libro, de hecho, está lleno de anécdotas. Lo escribí, en el fondo, para todo público, pensando justamente en que las personas quisieran el próximo 6 de mayo enterarse de lo que están viendo, entender todo este ceremonial. Hay un dato no menor, José Manuel. Es 6 de mayo y la reina muere el 6 de octubre, ¿fue? En septiembre. ¿Septiembre? Sí. Septiembre, pero sí. Pasan, no sé, 7 u 8 meses. Para entender un poco, también hay todo un rito que hay que cumplir. O sea, no es que se muere la reina y el caballero asume oficialmente en 2 semanas después. No, aquí hay todo un protocolo. Bueno, hay que decir que cuando muere la reina, en ese instante, Carlos III ya es rey. De hecho, voy a esto más protocolar, quizás. Exactamente. Lo que hace la coronación, en el fondo, es visualizar, o sea, publicitar la autoridad que Dios, entre comillas, le confiere al monarca a través de símbolos, el cetro, la vara, los anillos, la corona, digamos, las vestimentas que se le ponen. Esas cosas no son un show, no es un circo, es la forma en que la monarquía muestra visiblemente cosas que tú no puedes tocar, que es como la delegación divina del poder, eso no lo podemos ver con nuestro ojo. Entonces, se hace visible en el rito de coronación. Claro. Y por eso que el rito de coronación encarna esos 1000 años de historia, resume la monarquía, y además viene de la época medieval. O sea, Ricardo Corazón de León, esto es lo fascinante, Ricardo Corazón de León fue coronado con el mismo rito que todos nosotros veremos en televisión el 6 de mayo. Eso no pasa en ninguna institución del mundo. O sea, yo diría, ni siquiera la Iglesia Católica ha conservado tanto tiempo de manera más o menos intacta sus ritos y sus tradiciones. Tocas también en el libro, José Manuel, si nos puedes explicar también, sí o no, por lo que tú mencionabas antes, ¿por qué genera tanto la corona inglesa? No solamente en Chile, en buena parte del mundo, porque no es la única realeza. Claro, algo genera y generó en su minuto en España. Claro. Y también tiene que ver con un tema también de que fuimos colonia. Herencia, exactamente. Sí. Pero ¿por qué genera? Hay tantas realezas, pero es la inglesa la que genera el 99% de la expectación. Sí. Bueno, yo creo que hay 2 explicaciones, una histórica y una actual. O dan espacio para que sea la más comentada. Claro. No, yo creo que las otras monarquías también dan mucho espacio, dan varios escándalos, lo que pasa es que no salen tanto en la prensa. Mira, hay 2 razones históricas. Uno es que el reino de Inglaterra viene de hace 1000 años. En cambio, los otros reinos son reinos relativamente jóvenes. O sea, las monarquías, por ejemplo, de Bélgica y Holanda no tienen más de 300, 400 años. Entonces, no tienen tanta tradición.
El caso de Francia, Francia podría ser una monarquía con mucha tradición, pero ya no hay monarquía en Francia, claro, porque en la Revolución Francesa le cortaron la cabeza a los reyes y terminó con la monarquía. España es una monarquía relativamente joven, porque en la época medieval habían distintos reinos, Navarra, León, Castilla, que se unen y se proyectan en el Imperio Español en el siglo XVI. Entonces también es una monarquía que tiene menos tradición, que tiene menos historia, por así decirlo, aunque tiene una historia súper gloriosa y muy, muy importante. Y la segunda razón, un poco lo que te comentaba antes, y que es la esencia del libro, ¿no es cierto? Y es que cuando una institución milenaria pierde su identidad, ya pierde su razón de ser. O sea, porque si tú pierdes tu identidad y te modernizas completamente y dejas de ser lo que eres, ya, ¿cuál es tu lugar en el entramado político? O sea, ¿cómo te explicas tú que en un país tan democrático, tan vanguardista, tan desarrollado, tan científico, que ha inventado la mitad de la música que escuchamos? Habla de identidad con su majestad. Exactamente. O sea, piensa tú que el himno nacional de Inglaterra es que Dios salve al rey. O sea, a la reina. A la reina y ahora al rey. Sí. Ahora al rey. De hecho, creo que en el Mundial ya se escuchó el God Save the King. Entonces, por eso te digo que en el fondo, a tal nivel de identificación llega la monarquía británica con su pueblo, con su historia, con la nación, que incluso el himno nacional se le canta al monarca. Después de esto, de lo que conocimos con el libro de Harry, José Manuel, ¿qué viene después? O sea, esta figura, el hermano chico, aquí que ya va a quedar completamente fuera de juego. Aquí ya todos lo van a mirar desde la familia. No, dejémoslo guardadito. Cualquier cosa que hagamos va a andar el sanguchito de palta. Claro, usando términos futbolísticos, ya que estuvimos en el Mundial hace poco, estaba en la banca. ¿Ya? ¿Y ahora? Y yo creo que ahora el entrenador no lo va a llamar a la siguiente nómina. Yo creo realmente, porque yo creo que Harry y Meghan se están dejando llevar por una intuición. Yo creo que tienen todo el derecho a hacerlo, no hay ningún problema. Evidentemente han sufrido dentro de la realeza, pero yo creo que están cometiendo un error bastante grave, porque ellos ya se marginaron de la realeza, se fueron del Reino Unido, están viviendo en Estados Unidos, una cosa que es bastante inaudita, muy pocos miembros de la realeza habían hecho eso anteriormente, y la siguen atacando. O sea, esto se está transformando... Como pateando la puerta. Claro, es como una campaña. Ya dejó de ser una especie de catarsis donde yo cuento mi historia. Y pasó un poco lo que decías tú, digamos, está la serie de televisión que se une al libro. Que tú dices que quizá bajo tu criterio, aquí ya como que ya pasaron un límite. Yo creo que ya se pasó un límite. O sea, yo creo que... ¿Pero cuándo? ¿Tú dices con la serie, con el libro o antes? Yo creo que antes. Yo creo que se pasó un límite con la entrevista con Oprah Winfrey. Porque yo creo que ahí todo el mundo se dio cuenta que esto ya no era simplemente una manera de comunicar un dolor. Aquí hay algo pensado atrás. Aquí hay algo pensado, que hay algo que está más en lo que podríamos llamar una iniciativa, yo diría casi comercial, de querer pantalla, de querer aparecer en los medios de comunicación, de querer victimizarse, que es una manera bastante fácil de comercializar el dolor, por así decirlo, aunque suene difícil decirlo. Y yo no estoy negando que ellos lo hayan pasado mal, por supuesto, digamos, pero creo que han cometido un error con lo que han hecho con ese dolor y esa tragedia. ¿De esto vive Harry? Yo creo que Harry está pasando por eso y creo que las lecciones de Diana son suficientemente trágicas como para que él no las siga. No digo ni le deseo, mucho menos, ¿no es cierto?, a Harry una muerte y un final trágico como el de su madre, digamos, pero yo creo que su madre entró en ese juego de la victimización, el arma de doble filo con la prensa, en el fondo de darle a la prensa lo que la prensa estaba buscando, pero también sentirse presa de la prensa. Al final Diana no podía más con el agobio de los paparazzis y hubo todo un tema de discusión de hasta qué punto, digamos, la prensa puede ingresar y puede asediar la vida privada de una persona. Pero ella también se lo buscó, si es que ese es el punto, digamos. Entonces se produce una comunicación con la prensa que puede ser muy buena, pero que también se puede transformar en un vínculo muy nocivo, muy complicado. Y creo que Harry y Meghan están empezando a caminar por ese camino, digamos. Y bueno... es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo muy, muy complicada y que creo que además da mucha pena, porque al final es su familia. Hay que entender que lo que él está haciendo, digamos, consciente o inconscientemente, es una campaña mediática en contra de su familia, no solamente en contra de la monarquía. Y una cosa muy importante, la monarquía no va a entrar en crisis. O sea, no porque Harry y Meghan, que ya están fuera... 1000 años, han pasado cosas peores. Han pasado mil años. En el siglo XX han enfrentado 2 guerras mundiales. Todo el tema de Diana fue mucho peor, mucho más trágico y mucho más difícil de manejar que lo que está pasando con Harry. En Inglaterra, de hecho, a nadie le importa.
Este es un tema que está pasando en Estados Unidos, pero en Inglaterra, si tú le preguntas a los ingleses si se quieren leer el libro de Harry, ahora salió una encuesta, creo que más del 65% no tienen ningún interés. O sea, el de Sun no es nada. ¿El de Sun, no, para nada. Para los británicos, muchos de los británicos te han dicho, ellos renunciaron a sus funciones en la realeza, se fueron a Estados Unidos, que vivan felices, no tenemos ningún problema con ellos, pero no queremos saber nada de ellos. No quieren ver ni el documental, ni están interesados tampoco en leer el libro. Un último punto, José Manuel. Claro, esto sucedió en el 2019, lo que se cuenta, por lo menos este hecho de violencia entre los dos hermanos. Y muchos han dicho, con razón se fue el 2020. ¿Calza o no calza tanto? No, o esto es más yo creo que no. Yo creo que la salida de Harry de Inglaterra tiene más que ver con su matrimonio con Meghan y todas las tensiones y fricciones que eso puede haber generado entre los hermanos, con Kate también, con su padre, con Camila, con todo el grupo, que con una relación particular entre Guillermo y Harry. De hecho, yo no sé si lo hicieron para el público, digamos, pero se les vio bastante cercano y bastante amistosos para el funeral de la reina Isabel II. Por lo tanto, a mí no me calza que se hayan organizado las cosas a ese punto, digamos. José Manuel Cerda, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas Noticias 24. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Vamos a la pausa.